Bueno, muy buenas tardes. Sean cordialmente bienvenidos a este círculo número 9 del año 2023. Las ancestralidades en los procesos de paz y justicia. El semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial del programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede de Medellín, Extensión Ibagué, les da una vez más esta cordial bienvenida a nuestros invitados, a quienes asisten, a nuestra invitada también aquí y a todos aquellos cibernautas y demás personas que estén pendientes por Facebook Live de la transmisión y de igual manera a quienes en la posteridad decidan también escuchar este círculo, la palabra del día de hoy, acerca de la memoria y la manigua. En este recorrido que hemos llevado hasta el momento de los círculos de la palabra, hemos contado con personas muy valiosas, comunidades, inclusive mujeres, hombres, líderes, campesinos, de muchos sectores, ¿no? Que nos han contribuido para este proyecto de los círculos de la palabra, las ancestralidades en los procesos de paz y justicia. De esta manera, en la fecha del día de hoy, contamos con nuestra invitada, Marinella Rivera Escobar. En su momento ya nos profundizará en su presentación, pero por ahora quiero decirles que ella es docente hora cátedra de la Universidad del Valle, de la Universidad Autónoma de Occidente, psicóloga de la Universidad del Valle, profesional en recreación de la Universidad del Valle, magíster en psicología de la Universidad del Valle, doctorando en humanidades, línea historia, sociedades y culturas afro-latinoamericanas de la Universidad del Valle. Coordinadora también del nodo de psicología social y crítica ASCOFAPSI, docente de la Universidad Libre por 7 años, investigadora del grupo de investigación CIDEPAS y coordinadora de educación continua y extensión del programa de psicología. Líder del semillero de investigación MUNTU, colectividad, sentir y reexistir. En este momento, pues teníamos en nuestro Circo de la Palabra a nuestra colega, el día de hoy ya se graduó la semana pasada, María Fernanda Cabezas Osorio, pero por cuestiones personales no estará con nosotros. Así que en el día de hoy, en la mesa de trabajo, estaremos con nuestra invitada y quien les habla. Heyman Nupan Criollo, magíster en psicología, con énfasis en psicología cultural, psicólogo y actualmente adelanto estudios de doctorado con el Instituto de Pensamiento Latinoamericano. Que sea esta la oportunidad para acercarnos a una temática, a una problematización, a un compartir de parte de Marinella Rivera Escobar y que sea este el momento también para saludar, reitero, como una cuestión ritualística que hemos hecho aquí, que algunos invitados nos han compartido, y es el saludo a nuestros lugares de orígenes, a nuestros linajes, no solamente los linajes humanos, sino también los linajes no humanos. Agradecer entonces de esta manera a la Madre Tierra, agradecer a la creación, al creador, como quieran ustedes llamarle, en sus términos de místicos, de ese agradecimiento que todos los días le ofrecemos frente a lo que implicaría estos procesos de tensión que nos corresponden. Entonces, un saludo afectuoso a todas esas ancestralidades sabias, las ancestralidades que permiten vayamos desarrollando una conciencia ampliada de lo que implicaría vislumbrar la paz, en un contenido bastante importante. En el anterior círculo, nuestro invitado del pueblo Kamsá nos hablaba de una posición distinta entre lo que implicaría la paz y la armonía. Y a partir de ahí él nos daba y nos enseñaba que la paz sigue siendo un asunto totalmente de carácter colonial, ¿cierto? Sigue siendo un asunto de carácter, de cierta manera, podríamos decir, de parte de un mecanismo violento. Incluso nos decía él, ¿acaso a la paloma le dijeron que sea símbolo de la paz? Y en fin, nos ponía ese cuestionamiento y alrededor de eso él nos abrigaba con su palabra de armonización. Y esa palabra de armonización es la que queremos compartir el día de hoy desde esas ancestralidades, como la compartida del pueblo Kamsá, a partir precisamente de William Jairo Mavisoy Muchavisoy, que estuvo con nosotros. Entonces, saludarlos desde esos lugares, desde ese ombligo, desde ese corazón, desde ese espíritu que permite que en algún momento intuitivos, razonados, corazonantes, sintientes, vislumbremos nuestra participación en la construcción
de lo que en Colombia, en la política colombiana, hemos denominado la paz. Repito, valga las consideraciones críticas que nuestro anterior invitado nos hizo y que vale la pena, por supuesto, continuar, pero que en un lenguaje cotidiano y corriente podríamos considerar el proceso colombiano de la paz, como le han llamado, la paz total. Que sea este entonces el momento para concentrarnos, para ponernos a disposición de la palabra de Marinella Rivera Escobar, que es nuestra invitada para esta tarde de hoy, y que por supuesto, si hay alguna pregunta que de pronto quieran realizarla, estará la plataforma de Facebook Live, y si usted considera pues que puede hacerla, con mucho gusto nosotros la transmitiremos a nuestra invitada. Así que, Marinella, bienvenida a este Circo de la Palabra del día de hoy. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, vamos a empezar nuestro compartir y pues nos gustaría desde tu propio lugar decirnos quién es Marinella Rivera Escobar, cuál es tu lugar de origen y cuál es la senda que vienes caminando. Bueno, Emma, muchísimas gracias allí pues por esta invitación, por poder conversar. Me gustaría iniciar pues esa respuesta, ¿no? Con algunos tejidos también. Quiero compartir en esta tarde precisamente esta posibilidad de contar un poco de mi ancestralidad, ¿no? De una ancestralidad nueva para mí, nueva porque voy reconociéndola en el caminar. Entonces yo puedo decir que yo soy, bueno, un ser, si habláramos del mundo, ¿no? Un ser que tiene muchos parientes y que esta tarde quiere reconocer y saludar antes de iniciar la conversa. En primera instancia, yo soy una tataranieta, ¿sí? Yo tengo un tatarabuelo que fue africano, ¿no? Fue un africano esclavizado, en el cual mi tatarabuela era una tatarabuela española. Esta tatarabuela se enamora de él, ¿no? Pues es un amor en este momento histórico, es un amor negado, es un amor frustrado, ¿no? Ya ve este hombre grande, musculoso, no acuerpado, y se enamora de él, y bueno, y tienen a sus hijos. Mi abuela materna es una abuela mulata, producto de este encuentro entre ellos dos, ¿no? Mi abuelo materno es un abuelo indígena sobre el que tengo menos, digamos que menos conocimiento, menos historia. Parece ser descendiente de Pijao por la historia que él nos cuenta, pero no hay más, no hay tanto como lo que pude reconstruir por el otro lado. Mi abuela paterna es gitana, ¿no? Aquí reconocer todas estas hibrideces, ¿no? que me habitan es muy bonito, ¿no? De todo esto que trae también mi sangre, una sangre mezclada muy bella. Entonces mi abuela es gitana, ¿no? Mi abuela leía la mano, ¿no? Y se ocupaba de estas artes místicas muy censuradas, ¿no? A principio del siglo XX. No tengo información de mi abuelo, ¿no? De mi abuelo paterno, no sé quién era. En la reconstrucción de mi historia, mi padre no me quiso contar de él. Hay estas ausencias y creo que como en mi memoria, como en mi familia, pues hay estas ausencias a veces muy, digamos, muy frecuentes de las líneas paternas, ¿no? Porque también ha habido padres que abandonan o que mueren en los enfrentamientos, ¿no? En las guerras y en los conflictos que hemos tenido. Entonces, no tengo información de mi abuelo paterno, pero está aquí, ¿no? Está aquí en mi corazón, lo incluyo, ¿no? Al excluido de la familia lo incluyo en mi corazón y en mi narración para reconocerlo y saludarlo en esta tarde. Soy también una hija de una mujer de origen campesino, ¿no? Esta abuela mulata y este abuelo indígena, ellos tienen pues su hogar en un contexto campesino de aquí del Valle del Cauca, y mi padre pues es descendiente de ganaderos porque su familia era ganadera, ¿no?
este vínculo entre mi abuela gitana, sé que los hermanos de mi padre eran ganaderos. Ellos se encuentran aquí en Cali, en el barrio Sucre. Fue mi niñez, yo crecí en el barrio Sucre y mi adolescencia, aparte de mi niñez y mi adolescencia en el barrio Obrero. Para los que nos escuchan de Ibagué, ¿no? Y de otros lugares, pues el barrio Sucre en Cali es el barrio, es la olla de Cali, la olla entre comillas, ¿no? Un barrio bastante vulnerado, es un barrio de estatus socioeconómico bajo, ¿no? Entonces ese es mi origen, ¿no? Y es un origen también que me habita en mi condición de mujer popular o de origen popular o de estrato bajo, ¿no? O de la calle, estas descripciones que a veces se hacen desde una perspectiva muy clasista. Desde ahí, ¿no? Desde ahí es donde yo voy a partir en mi narración y llego a la Universidad del Valle, ¿no? Y en la Universidad del Valle me sorprendo, ¿no? Porque empiezo a participar de un grupo afro estudiantil y en este lugar me doy cuenta que soy afro, ¿no? Y me doy cuenta que soy amarillita, ¿no? Esto yo lo cuento como una anécdota porque, digamos que en el proceso afro yo no sería legal o legítimamente afro, dado mi condición si se quiere, parda, ¿no? Digamos que no hay una identidad de estas identidades coloniales o descripciones que pudieran describir toda la mezcla que hay en mi familia, pero lo más cercano podría ser parda, ¿no? Y esta idea de ser parda porque soy un poco indígena, un poco gitana, un poco mulata, es lo que identifica en el grupo afro para decirme que yo soy amarillita. Entonces ahí me di cuenta que soy amarillita. Soy también pues una madre, ¿no? Tengo dos hijas vivas. Tengo también, digamos que tuve un embarazo de un hijo que no llegó a nacer, ¿no? Y también pues los saludo, les saludo a ellos. Lo siguiente es pues hablar de lo académico y es lo que tú has narrado, Iman, al principio, ¿no? Ya hablar de mis estudios, ¿no? Como psicóloga, profesional en recreación, magíster y doctoranda. Esta soy yo, de ahí vengo. Ese es mi primer saludo. Entonces, si quieres hacerme otra pregunta o vamos. Muchísimas gracias, Marinella. Yo tengo una inquietud. Estoy viendo nuestra transmisión por Facebook. No estoy viendo tu rostro cuando hablas. Entonces, creo que ahí hay una articulación que hiciste para que tu voz salga clara, pero no alcanzamos a ver tu rostro. Entonces, queda solamente estamos en voz, estamos en transmisión de la diapositiva y estamos con tu voz, pero no tenemos tu rostro. No sé si pudiésemos lograr eh, combinar el video también con el público. Con la voz, claro. Voy a entonces abrir esta cámara. Espero que no se arruine la voz. ¿Allí ya me Ahí vamos bien. ves? Sí, ¿Sí? perfectamente. Ajá, perfectamente. Ya tiene un rostro esta voz, esta Ya dulce sí, voz. estaba revisando. Gracias, Marinella. Bueno, lo que podemos detallar de tu presentación, que a veces es un poco atípico, ¿cierto? En los encuentros que hacemos en las academias. Atípico, ¿por qué? Porque, pues, parece que lo que nos soporta dentro de nuestras representaciones universitarias es, pues, nuestros títulos. Y no es que, pues, esté mal por ello, ¿no? Inclusive yo las mencioné al comenzar, todos sus estudios. Sin embargo, cuando uno hace la pregunta por la persona que llega y el de dónde viene, por su origen, nos da un poco más acercamiento a esa persona que está frente a nosotros. Y eso nos da, por supuesto, ¿cómo te diría? Un cuestionamiento y al mismo tiempo como una especie de inquietud, ¿no? Una inquietud por lo que implica esa persona que nos habla y al mismo tiempo como una devuelta para que nosotros también nos ubiquemos desde dónde estamos hablando, ¿cierto? Desde qué linajes estamos hablando, quién nos acompaña, porque pues al parecer que a veces la modernidad y sobre todo el neoliberalismo nos ha puesto sobre un espacio de recrear un yo, ¿cierto? Presentista, ¿no? Y ese presentismo apuntado sobre algo futurista que
que en realidad deja por fuera la condición de dónde venimos. Así que ha sido muy bonito esta presentación inicial con la cual nos has convidado a conocerte y agradecerte pues esa confianza acá con el círculo. Entonces, muchísimas gracias, Marinela. Cuando tú en un momento determinado planteaste a este círculo de la palabra el título de Acerca de la memoria y la manigua, nos preguntamos qué era lo que nos querías compartir, qué es lo que nos quieres compartir el día de hoy. Pues nos inquietas esa relación que estás planteando entre la memoria, entendiendo la memoria como un asunto como antropológico, tal vez ecológico, y al mismo tiempo la manigua como un asunto también de igual manera interpretativo, simbólico y demás. Creemos que tu voz nos va a responder precisamente a este tema que se convierte en un pretexto para seguirte escuchando, Marinella. Bueno, muchas gracias. Igual el sonido está bien allí al abrir la cámara y cambiar el cel de posición. ¿Me escuchas bien? Sí, ok, bueno. Perfectamente. Ok, entonces vamos como a ir conversando sobre esta relación entre la memoria y, digamos, y la manigua, o entre estos dos elementos de la conversa hoy. En primera instancia, entonces, al hablar de la memoria y al hablar de la manigua, lo que voy a compartirles un poco son las dos investigaciones que realicé, una en la maestría y otra en el doctorado, pero ellas están como danzando, ¿no? O como conectadas en una trayectoria vital, en una trayectoria también de reflexiones, en una trayectoria de qué estoy yo investigando, qué estoy pensando, qué estoy viviendo, ¿sí? Entonces, antes cuando me presenté, ¿no? Les iba contando que había llegado, desde ese lugar había llegado hacia la Universidad del Valle y que había empezado a transitar o a caminar por este proceso organizativo afro, y en este proceso organizativo es donde empiezo a deconstruir, a pensarme en quién soy yo, ¿no? El yo soy, como lo encuentran o lo pueden ver acá en esta gráfica al lado izquierdo. Y en esta gráfica, entonces, lo que podemos observar es que hay, digamos, una transformación del sí mismo cuando uno se pregunta sobre la memoria, ¿no? Cuando uno se pregunta sobre su propia memoria histórica, sobre quién soy yo, y ya no es un quién soy yo individual, sino que quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, en este caso, los afrodescendientes. ¿Quién soy yo como una mujer mulata en esa historia de un sujeto histórico, ¿no? Un sujeto colectivo que va mostrándonos una posibilidad de la reconstrucción de también unos hechos, unos recuerdos transmitidos de generación en generación, escritos también por la academia, aparecidos en diferentes lugares. Entonces, es ese enunciado, ¿no? Este elemento de pensar la memoria como un proceso de transformación, ¿no? Porque pareciera ser como que allá está la historia, ¿no? Y esa es la historia, pero entendida desde acá, desde la aproximación que voy a plantear hoy, es una construcción social, y esa construcción social se da en un entorno social, en un grupo social particular. Yo no me entendía a mí misma como afrodescendiente, ni mucho menos como parda, ¿no? Esta concepción es mucho después que yo reconstruya la historia de mi propia familia. Como estaba haciendo yo, estaban haciendo otros compañeros, es decir, esto era una situación colectiva en la que todos nosotros íbamos descubriendo algo de nosotros mismos al poder entrevistar en el curso de psicología cultural, entrevistar a nuestras familias, a nuestros familiares, y poder saber la historia de nosotros mismos. Esta reconstrucción tanto en la familia, en el curso de psicología cultural, como en el ejercicio organizacional, lo que lleva es a considerar, en el grupo habíamos 2 estudiantes de psicología y empezamos a preguntarnos sobre el efecto emocional de la reconstrucción de esa memoria.
¿sí? Porque íbamos sintiendo que todos estábamos muy indignados, que había mucho dolor, que había mucha tristeza. Esto no solamente, digamos que nos pasa a nosotros por ser afro, sino a cualquier persona, a cualquier ser humano que hace la reconstrucción y que siente empatía por aquellos que han sido vulnerados, aquellos que han sido violentados, ¿no? Para el caso de reconstruir y reconocer también qué ha pasado con los ancestros, ¿no? Con los ancestros originarios, qué pasó con ellos. A ese conocimiento me acerco luego, ya mucho después, cuando yo ya había transitado bastante en lo afro, empiezo a decir, bueno, me falta conocer más de mi abuelo indígena y eso hace pues como 2 o 3 años que hago parte del grupo Mitakuyo Yacín para conocer un poco más de mi abuelo a través de la reconstrucción de la memoria histórica sobre lo indígena o sobre lo ancestral o sobre los pueblos originarios. Entonces, cuando hablo de la memoria y hablo del efecto emocional con mi compañero, vamos mirando y diciendo, bueno, es que pareciera ser que es Se nos fue el audio, el colonialismo Marinella. y de la esclavitud. Dime, Ya, dime, es que dime. se fue el audio por un momento, ya, pero ya tenemos. Ah, ya. Entonces, esta situación de indignación, ¿no? Esta situación de tristeza, es como, yo lo escribo ahí también como un duelo de saber algo que han vivido nuestros ancestros, ¿no? Y que no lo sabíamos y que nadie nos lo había contado y que desde acá, ¿qué podemos hacer, no? Como que rabia. Esto es muy importante saberlo porque los aliados, ¿no? Para las personas blanco-mestizas, es importante saber que quien se va enterando de esa situación va a pasar una fase en la que va a haber mucho dolor y también mucho enojo, ¿no? Con las personas que han ejercido esa violencia, encarnadas ahora en sus descendientes, ¿no? Esto es importante. Pero decíamos, no queremos quedarnos allí, ¿no? Pues no queremos quedarnos solamente en la indignación, aunque la indignación es necesaria. Yo en la tesis de maestría hablo de la importancia histórica, de la importancia política de la reconstrucción de memoria histórica, hasta que hayan procesos de reparación. Si uno pudiera, digamos, emular un poco el proceso de paz que estamos en este momento viviendo y todo lo que ha vivido Colombia en el reconocer, pensar cómo reconocer la, cómo reconocer las víctimas de la esclavitud, ¿sí? Cómo reconocer las víctimas del colonialismo, cómo darles un lugar en Colombia, cómo además iniciar procesos de reparación, ¿sí? Entonces, decíamos, bueno, entonces es importante que podamos empezar, además de hacer esa reconstrucción de memoria histórica del dolor, yo le llamo a mi memoria del dolor en la tesis, es necesario otro tipo de memoria, ¿no? Una memoria que pudiera, que pudiera incrementar el potencial de acción de alguna manera, ¿sí? En el grupo también encontramos otro efecto emocional que fue muy importante y es que había un efecto, si se quiere decirlo en estos términos, catártico o si se quiere decir en otros términos, sanador, de poder hablar del racismo cotidiano, ¿sí? El racismo que cada uno y cada una de nosotras había vivido. En mi caso, digamos que no era tan profundo, pero era, ¿no? Una vivencia en la escuela sobre mi cabello, ¿no? Estas situaciones de racismo cotidiano en la escuela. Y era muy sanador que todos pudiéramos contar, ¿no? Que pudiéramos darnos ese espacio de saber cómo somos racializados y cómo el racismo cotidiano se expresaba en la escuela, en la familia, en el barrio, en ir a la tienda, ¿no? Entonces yo empiezo
entrevistar también y a mirar cómo poder reconstruir esas historias. Y eso es lo que aparece, digamos, en la tesis. Allí en la gráfica lo que les estoy mostrando es que ha habido, digamos, un momento de inicio de vivencia de esos racismos, de situaciones de vida, de marginación, de estigmas, que llevan a interesarse por lo étnico-racial, por lo cultural, y que esta posibilidad nos lleva a pensarnos de que es necesario participar de algún tipo de proceso y que esta necesidad de participar de ese proceso lleva a la transformación de esta transformación en lo individual de uno mismo, de aspectos del presente, pero también de nosotros como pueblo ancestral, en el encuentro con otros grupos que trabajan lo afro, en el encuentro con otros grupos que trabajan lo étnico, racial o lo cultural. Entonces se empieza a encontrar un tejido más grande, ¿no? Como que lo que empieza por una vivencia se transforma también en una potencialidad en la medida de que yo puedo hablar de ese racismo cotidiano, puedo resignificar, en este caso particular de mi anécdota de vida, resignificar mi cabello, ¿no? Resignificar mi cabello y decir, bueno, yo quiero honrar a mis ancestros dejándome mi cabello libre, ¿no? Liberar mi cabello, porque digamos que si hay una indignación, ¿qué puedo hacer hoy? ¿No? Sobre la esclavitud, sobre la esclavización, sobre la colonización, ¿qué puedo hacer hoy? Pues puedo descolonizarme o decolonizarse y en este caso puedo liberar mi cabello. Ese fue como uno de las primeras acciones. Pero yo encontraba que entonces, aquí les muestro la segunda gráfica. Y es que esto que pasaba, ¿no? Que estábamos viviendo nosotros, pues los pasaban otras personas, muchas más, y que yo quería conocer esas historias. Y que quería conocer esas historias de cómo un espacio para hablar del racismo y también un espacio para entender cómo cada persona había descubierto el ser algo, ¿no? Como yo descubrí ser amarillita, ¿cómo usted se dio cuenta que usted era afro, negro, amarillito? ¿Cómo? ¿En qué momento? Entonces, en la tesis le llamé a esto el evento uno, ¿no? El evento de usted es, ¿no? Casi siempre todos hemos descubierto porque alguien más nos ha dicho usted es tal cosa, ¿sí? Usted tiene el cabello así, usted es esto. Entonces, encontraba que allí está, ¿no? En el ámbito educativo, en el entorno del barrio, en el entorno de la tienda, en la universidad, en diferentes lugares. eh, Estas acciones racistas, chistes, hablar mal, ¿no? Deshumanizar, decirle al otro negro en vez de decirle su nombre, discriminar, experiencias desagradables en la familia particularmente en familias que eran híbridas, ¿no? Interraciales, que una parte te negreaba, ¿no? Te decía que tú no eres tan blanca o tan blanco como tu padre o tu madre, y entonces eso que no tienes de tan blanco, pues es negativo, ¿no? Es desagradable, y que eso lo lleva a unas acciones de intentar ser menos negro, ¿no? Yo recuerdo que muchas mujeres hemos hablado de esto, y es este ritual de iniciación, de pasar, ¿no? De la adolescencia a ser mujer con el alisado, ¿no? Alisarte el cabello para ser menos negra, ¿no? Como que la gente me decía, no, pero es que usted no es negra, si usted se alisa el cabello, nadie se va a dar cuenta que usted es afro, ¿no? Como si esto fuera así de sencillo, ¿no? Como que el clasismo y el racismo fueran a desaparecer, ¿no? Por este acto violento, tecnológico, químico sobre mi cabello, ¿sí? Entonces, eh, pero allí está ese acto de iniciación, ¿no? Estamos viviendo las mujeres cada vez menos, porque hay cada vez más, pues, acciones en términos de educación. Perdónenme, es que esto se mueve porque no había planeado que estuviera desde aquí. De momento yo busco algo con que sostener el ser. Bueno, entonces, sí, creo que ya no se va. Entonces,
voy a alinear. Esto pasa en todos los en vivos hay algo interesante. Bueno, entonces había esta situación de que empezaba uno a intervenirse a través de la intervención que hay, a través del discurso, a través de las acciones de marginación, ¿no? De la interacción que hay con los otros, pero también hay una posibilidad en la familia, en algunas familias, de aprender de lo propio, ¿no? En algunas familias en las que ya se ha hecho este ejercicio de concienciación, este ejercicio de colonial, en el que te dicen, ustedes negros, dígalo con orgullo, ¿no? Entonces, también había esta memoria muy, muy bella de qué se aprendía en la familia, ¿no? De los baños, de fumar tabaco, de cómo se baila, de cómo recibir a los familiares, de cómo es esto de tener esta familia ampliada, ¿no? Y entonces iba yo reconociendo y en la tesis pues iba entendiendo esto que dice Holbach, Riquet, Vázquez, de que la memoria es un proceso de construcción social, porque yo misma lo iba transformando, lo iba viviendo en un grupo, ¿no? En la posibilidad de estar en el grupo. Y que el grupo y como colectivo y como una memoria colectiva en Colombia podíamos seleccionar los recuerdos que queremos reconstruir, ¿no? Y que pareciera ser que eso que pasó hace ya 20 años, que yo, un poco más, un poco menos, un poco, sí, como 20 años, yo entré a la universidad en el 2000, se veía como un énfasis de la reconstrucción de los recuerdos colectivos más centrado en lo negativo, más centrado en la memoria del dolor, ¿no? Más centrado en la esclavización, y que todavía se conocía poco o no se reconstruía tanto la memoria afirmativa, que es la que yo llamo en la tesis. Entonces, yo considero, le hago una apuesta en la tesis como investigadora, que es necesario continuar reconstruyendo la memoria del dolor, ¿no? No es que desde allí yo argumente no, es necesario, ¿no? Ya no hacer memoria histórica, porque esto nos genera indignación o duelo o dolor, y ahora hay que centrarnos en lo positivo, ¿no? Considero que es necesario reconstruir y seguir reconstruyendo la memoria del dolor hasta que podamos hacer estos procesos de reparación, estos procesos de reconocimiento de las víctimas. Pero consideraba que también era necesario hacer una reconstrucción de la memoria afirmativa. Es decir, que si logramos, a pesar de las condiciones tan difíciles de las personas esclavizadas que lograron, cómo fueron esos logros, qué hicieron, cuáles fueron sus procesos de resistencia, cuáles fueron sus estrategias y sus tácticas, cuáles fueron sus aprendizajes, cuáles fueron también. Entonces yo empezaba a mirar esto sobre la memoria histórica y decía, es también importante hacer una reconstrucción de la memoria de los líderes y lideresas actuales. Entonces, en la tesis yo lo que hago es entrevistarlos y preguntarles sobre esos temas, ¿sí? Entonces yo les pregunto cuáles son sus acciones afirmativas sociales, ¿no? Yo les llamo así para no entender este nivel de política pública en las acciones afirmativas, que ahí hay unas que el Estado ha dispuesto y que se escribió y que hace parte también de unas luchas y unos logros, pero yo decía, en la vida cotidiana hay acciones afirmativas de estas que hace uno en la vida cotidiana, del ámbito micro, si se quiere, como les contaba ahora, ¿no? De ahora yo no me voy a alisar el cabello, yo voy a dejarme el cabello crespo. Entonces yo había alistado aquí una fotito, no sé si de pronto se alcance a ver, de la fotito cuando yo me alisaba el cabello, ¿sí? Una fotito de ese tiempo. Sí. Y bueno, aquí los crespos, ¿no? Los crespos actuales. Entonces, yo decía, hay cosas tan bellas que las personas están haciendo como en esa dimensión de lo micro, que yo quiero conocerlas y quiero que la investigación pueda mostrarlas, ¿no? Entonces, empiezo a encontrar que las personas, para poder afirmar esta identidad étnico-racial,
elaboraban productos artísticos y creativos, ¿no? Se diseñaban software, las danzas, las pinturas, las esculturas. Había procesos también pues, de reafirmarse desde el cuerpo. Por ejemplo, hay, digamos que una acción afirmativa que referían era iniciar y culminar los estudios superiores, dado que hay unas brechas y unas barreras y es tan difícil, digamos, permanecer en la trayectoria educativa porque todo está en contra, ¿no? Hay una interseccionalidad clase, raza, que hace que sea muy difícil lograr, ¿no? Lograr llegar a la educación superior y más culminarla, no salir porque tengo que trabajar, ¿no? Fue mi caso, tenía que trabajar y yo estaba a punto de salirme de la universidad porque yo ya tenía una hija, mi hija mayor, y tenía que trabajar para ayudar a mi casa, a mi mamá, y entonces como que permanecer es ya un logro, ¿no? Esa es una acción afirmativa, no me voy a ir, ¿no? Y mi madre diciéndome, no te sales porque yo te apoyo, vamos a hacer lo necesario, ¿no? Lo necesario es que mi mamá vendía dulces en la esquina para que te quedes, para que no te salgas de la universidad, porque, o sea, ese es a lo que hay que hacer, ¿no? Ese es como el camino. También otras cosas como realizar eventos académicos, realizar investigaciones, tener bibliotecas de nuestros autores, de nuestros literatos, de nuestros investigadores, difundirlos, ¿no? Afrontar el racismo. Mi padre ya no vive, mi padre está muerto, pero mi padre era un hombre muy, muy racista, ¿no? Correspondiente con la época, ¿no? Correspondiente con esta educación. Entonces, ¿cómo afronto ese racismo en mi familia? ¿Cómo le digo a mi padre, padre, un hombre tan inteligente no puede, digamos, hacer estos comentarios que son tan racistas, ¿no? Porque es desde allí, desde lo micro, que uno hace la acción. También entonces transformar estas condiciones de existencia, ¿no? La defensa del territorio que hacen las comunidades en los contextos rurales, la lucha de los derechos humanos. Hay unos logros, ¿no? Y esos logros, pues, es muy bonito escuchar a la gente hablar de sus logros, ¿no? Elevar el nivel de participación. Casi todos, digamos, todas, todos y todes, porque teníamos de todas las orientaciones, ahora están en niveles y han estado en niveles directivos, ¿no? Por ejemplo, de una secretaría a nivel municipal, a nivel internacional, a nivel nacional, ¿no? En este caso, por ejemplo, Aurora Vergara hacía parte de otro colectivo afro, ¿no? Y ya está en un nivel nacional. Entonces, creo que realmente, como decía anteriormente, es un elevar esos potenciales de acción, ¿no? De poder avanzar a elevar el nivel de participación, a, a poder también incluso implica una oportunidad laboral, ¿no? Como que tú aprendes, es un espacio en el que tú aprendes a hablar en público, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya te contratan para una conferencia, para un evento, ya puedes ir a otros lugares que también son importantes en este mínimo vital, ¿no? Que no tenemos y que era posible hacerlo como estudiantes a partir de la participación en una organización étnico-racial o en un grupo afroestudiantil como en el que yo estaba. Eh, Hay también entonces una posibilidad de lo creativo, ¿no? De encontrarnos para pensar, bueno, ahora cómo nos encontramos con el hermano afro, con el hermano indígena, con el hermano blanco mestizo y que el discurso pueda invitar, ¿no? Invitar a la reflexión, invitar a la empatía, para que se pueda lograr esta este reconocimiento de lo histórico, ¿sí? En cada persona, este reconocimiento del abuelo afro, el abuelo indígena, en cada persona independientemente de tu color de piel, ¿sí? Como que mi hija mayor es blanco mestiza, tiene ojos azules, pero sabe que su tatarabuelo era africano, ¿sí? Y que si ella viene con digamos que un fenotipo es de su tatarabuela, una parte, pero que ella tiene, digamos, una historia en su familia que tiene un componente afro y un componente indígena. Entonces, esto pues lleva también
a transformar las relaciones interraciales, porque las relaciones afectivas, pues no solemos elegir una pareja afro ni una pareja indígena, ¿no? Porque, ¿no? ¿Cómo vas a dañar la raza? Este estereotipo sobre la mezcla interracial que proviene de la colonización. También había unas innovaciones, ¿no? Y encuentro pues cómo hay unos discursos nuevos en el proceso afro sobre los derechos de las diversidades sexuales, ¿no? El diseño de políticas afirmativas. Uno de los compañeros pues hace parte de una entidad estatal y empieza a hacer sus diseños de cuáles son los programas que hay que hacer para acoger, por ejemplo, a los niños, a la niñez afro. Y ahí, bueno, yo estoy encontrándome y maravillándome cuando uno ya pregunta por todo lo que las personas logran, por sus zonas grises, por sus acciones afirmativas, por sus innovaciones. Es, digamos, una metodología muy bella que yo siento que la línea de cómo hacías la apertura de este espacio nos permite corazonar, ¿no? Nos permite corazonar, porque ahí está, ¿no? Ahí está en el corazón. Uh-huh. No sé si continúo, cuento un poco sobre la manigua, cuál es la relación entonces de la memoria con la manigua, o quieres allí, no sé, conversar, en este momento intervenir, o continúo como quieras, Emma, como quieras. Pues a ver, Marinella, no, pues yo creo que hemos hecho una apertura, ¿cierto?, al trabajo que creo que los abyayalenses o latinoamericanos, como para que de pronto lo entiendan cotidianamente los círculos que nos están viendo, los circulantes, pero nos está acercando una categoría de memoria histórica de la forma como muy pocas veces la tratamos, ¿cierto? A veces acudimos al concepto y el concepto se convierte en una base de datos para poder tramitar una investigación desde la externalidad. Sí, y entonces somos externos a la realidad y precisamente es lo que, digamos, se acusa desde lo descolonial y desde lo decolonial, ¿no? La posibilidad de que se incluya el sujeto y que el sujeto pues también tenga su condición de sujeto histórico y por lo tanto hay una memoria histórica como tal. Entonces yo creo que nos estás dando claves de lo que implica precisamente los procesos, en este caso de reparación, y ya en su momento nos ampliarás un poco más sobre ello, pero vamos entendiendo que lo que pasa en Colombia, el conflicto armado interno que tiene muchos años más allá de lo que se ha denominado desde 1949, que es la época en la cual se quiere dar cuenta del conflicto armado interno, valga, repito, los años de más que tengamos, pero nos da es dar cuenta de que hay una condición de la cual no se había observado suficientemente y tiene que ver precisamente con la condición de racial, ¿sí? Y la condición racial tiene mucho que ver, y mira que somos, digo que nos conectamos, no somos conscientes de que el territorio que está en conflicto, donde está, digamos, la situación es límite, la mayor parte son o campesinos, o llamados indígenas, o llamados afrodescendientes, o llamados palenqueros, o pueblo ron, etcétera. O sea, poblaciones que le llaman a veces minorías, ¿no es cierto? Y resulta y acontece que es muy, muy interesante lo que nos estás convidando, porque pues no es tan minoría. Hoy en día creo que estamos pasando el 30% de quienes se han reconocido formar parte precisamente de lo que tal vez el discurso colonial, el discurso del Estado, ha pensado sobre esto que llaman minoría, entendiendo que también es una mayoría, ¿cierto? Es una mayoría en conflicto y que merece la atención de la memoria histórica, la memoria del dolor, que es como le has puesto tú desde tu lugar, desde tu propia sensibilidad, desde tu propio trasegar interno, ¿cierto? Para ponerte ante la realidad, que ya no estás en la externalidad. Entonces creo que esos elementos que están allí se conectan con lo que venimos caminando también desde donde estamos en este momento, adelantando
los estudios doctorales, ¿no? Por eso me parece fascinante ese acercamiento que haces desde la memoria. Así que nos queda la siguiente parte, porque creo que escucharte ahora sí, ¿dónde llega la manigua? ¿De dónde viene la manigua? ¿Por qué la manigua entra dentro de tus lógicas de razonamiento? Entonces, te escuchamos. Bueno, sí, entonces ahora sí llega la manigua y es que después de que yo termino la maestría, ¿no? Y he hecho esta reflexión sobre todo lo bello que está pasando las personas, todo lo duro y todo lo bello, ¿sí? En este caso, las vivencias del racismo, pero también los procesos de transformación de ello. Entonces, después de esto, yo me pregunto, ¿qué tanto sabemos los profesionales en el caso de psicología o en el caso de, si abrimos la categoría a otros profesionales psicosociales, qué tanto están sabiendo de esto para sus procesos de atención psicosocial, ¿cierto? Y ahí viene pues y surge la investigación de doctorado que ya estoy pues a punto de compartir en la sustentación y que es de donde surge el término la manigua, ¿no? Ahí ustedes pueden ver una imagencita sobre la manigua. La manigua es la selva, ¿no? Pero entonces vamos a entender cómo lo narró un líder cuando yo lo entrevisto sobre la oferta estatal para el caso de las comunidades afro que han sido víctimas del conflicto armado y para el caso de las comunidades afro que han sido excombatientes o fueron combatientes del conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ofrece el Estado? ¿Cuál es esa atención psicosocial que está haciendo el Estado para construir la paz, ¿cierto? Para que ya los combatientes se vuelvan sociedad civil y las personas que han sido víctimas alcancen un nivel de dignidad suficiente para reconstruir sus proyectos de vida, ¿no? Su ser también. Y entonces ahí es cuando el líder me dice, es que para uno poder lograr acceder a cualquier oferta del Estado, uno tiene que es como deshiervar esa manigua, ¿no? Y es deshiervar esa selva para uno alcanzar a lograr alguna cosa pequeña de lo que puede ofrecer el Estado, porque digamos que de aquí a que pasen todas las barreras, y esas barreras es el racismo, es la falta de competencia cultural, lo poco que sabemos de las luchas, entendemos que eso es importante, ¿no? El enfoque diferencial, pero de pronto no entiendo mucho por qué hay la lucha o qué es lo que necesitan o por qué no están satisfechos, ¿no? Con esto que le ofrece el Estado, por qué no están satisfechos con un vaso de Coca-Cola y digamos que lo decía una de las lideresas, ¿no? Y un sándwich, ¿no? Porque quieren entonces una bebida típica y una comida, o incluso más, quieren que se contrate a la misma señora y sea ella la que ofrezca la comida para los demás compañeros del territorio. Entonces, creo que ese es un aspecto fundamental y me parece también una imagen narrativa bellísima que nos lleva pues esta imagen visual de pensarnos la oferta estatal como una selva, ¿sí? Y entonces yo empiezo a indagar sobre el enfoque diferencial, empiezo a mirar que tenemos pues a partir del giro multicultural una gran colección de política pública que reconoce, ¿no? Lo cultural en Colombia y que también se reconoce esto cultural, y me voy a quedar allí en lo cultural porque hace más referencia a lo étnico, ¿no? Y más, digamos que más hacia acá en la historia es que viene a aparecer lo racial, ¿sí? Pero tímidamente o como que no hablemos de racial porque es que vamos a volver a caer en el racismo como si lo hubiéramos superado en algún momento, ¿no? Como que para qué vamos a hablar de lo racial, quedémonos en lo étnico. Entonces ahí aparece una política pública, la ley 1448, los autos, los decretos, y empieza a aparecer en el Estado el discurso sobre enfoque diferencial, y entonces yo empiezo también en la tesis de doctorado a investigar sobre el enfoque diferencial y mi pregunta era, bueno, entonces, ¿cuál es la oferta que hace el Estado para las comunidades, las personas afro,
que han sido víctimas y que han sido combatientes que ofrece el Estado para reconocer su condición o en términos del Estado la variable racial, ¿no? La variable étnico-racial. Entonces, de allí viene ese término, ¿cierto? La manigua como esa palabra que refiere a ese conjunto, a esa maleza, a ese conjunto de árboles, a esa espesura que hay que ir, ¿no? Con esta imagen me gustaba cuando él dice que coger el machete, ¿no? E ir cortando todo eso para poder lograr algún acceso a la oferta del Estado. Entonces, el líder lo decía en esos términos cuando yo le preguntaba cuáles eran las barreras para acceder a, digamos, una oferta, una atención psicosocial que lo reconociera a él en su condición de afro, ¿sí? O su condición afronegra, ¿no? Para mantener las dos categorías raciales. Entonces él decía esto, la oferta institucional está puesta, pero está condicionada, ¿no? Él dice, yo diría la analogía a esa frondosidad, a esa manigua. Cuando en medio de la manigua le digo, usted está libre, ¿no? Usted llegó ahí y se supone que le dicen que usted tiene beneficio, ¿no? Que usted accede al Estado. Entonces usted cogió para la manigua, pero esa manigua hay que empezar a deshiervar, ¿no? Hacer camino, abrir zanja, entonces usar el río, ¿no? Construir, a pesar de esas condiciones climatológicas, de las criaturas que usted se puede encontrar, a saber cómo defenderse, ¿no? A encontrar todo esto. Y me pareció bellísima pues esta imagen para hablar de las barreras, de cómo es muy difícil, digamos, ser reconocidos por el Estado y que en ese sentido, para trabajar lo étnico-racial, ¿no? Reconocer esa memoria histórica, reconocer ese sujeto histórico, ese sujeto colectivo, ese pueblo afronegro, y realmente, digamos, tener una oferta institucional para el caso de los excombatientes, ¿no? En su propio proceso de convertirse en una persona de la sociedad civil, ¿no? Del proceso de reincorporación, la persona víctima en su proceso de reparación, ¿no? Para poder llegar a esto, era necesario entonces que todos nos hubiésemos hecho una pregunta en el caso de estas relaciones centro-periferia, en el caso de Bogotá y el diseño que ellos hacen sobre la oferta que va a tener el Estado para las comunidades, ¿no? Y que eso pasa por preguntarnos sobre la humildad cultural de esta investigación. Ese es uno de los segundos términos que a mí me pareció muy importante, y es que era entender que mi cultura es una más entre otras, ¿sí? Que no es mejor que las otras, ¿no? Que agradezca que le doy gaseosa con sándwich, no, o sea, el Estado está para reconocer y dignificar al ser humano, ¿no? Independientemente de sus condiciones fenotípicas, y que el Estado puede ofrecer ahí unas condiciones particulares, reconociendo al otro como un sujeto histórico, un sujeto colectivo. Y entonces en la tesis, pues además de esta descripción tan bella que hizo Alejandro Vaquero cuando juntos hicimos un curso sobre enfoque diferencial con Colsip, me gusta complementarla, ¿no? Con esta noción de humildad cultural que se trabaja en México. Y en México ellos, los estudiantes, hacen conciencia de la segregación racial urbana. ¿Esto qué quiere decir? Que yo venía del barrio Sucre, ¿sí? Pero en el barrio Sucre llegaban personas que vienen a Cali por el conflicto armado, ¿sí? Que también llegan personas indígenas originarias, que también llegan campesinos, y que tal vez entonces su lugar en el que se van a ubicar por esta segregación racial urbana que hay es en el distrito, ¿no? Y que el distrito de Agua Blanca tiene unas particularidades, y que como profesionales en psicología y en psicología social particularmente, y una psicología social decolonial, pues tendría que estar diciendo, yo tengo que ser consciente de esta segregación, tengo que ser consciente de mi propia identidad, en mi propia familia y en la relación con otros, para hacer algo al respecto, ¿no? Entonces,
Hay un nivel de conciencia y hay un nivel de acción, ¿no? Por eso este nivel de acción es una acción antirracista, es una acción decolonial. Los estudiantes van es a aprender de las comunidades en un modelo de servicio social en el que yo no creo que yo voy a ayudar al otro, ¿no? El otro también me ayuda a mí a fortalecer mi competencia como estudiante en esta idea de una competencia cultural y de una humildad cultural en el que mi acción de cambio social es ser antirracista. Y en mi acción como docente, por ejemplo, no voy allá al distrito, ¿no? A hacer una investigación en la cual ellos son participantes de mi investigación, ¿no? Yo voy allá a decirle a la ancestra, ancestra, ¿en qué puedo colaborar como docente? Ella dice, yo estoy vendiendo almuerzos. Ah, listo, entonces yo llevo a los estudiantes y todos compramos tu almuerzo para que vayas pudiendo el mínimo vital, aunque sea con los almuerzos, y seguimos en la lucha diciendo aquí hay unas desigualdades y en esas desigualdades somos aliados, ¿no? Miremos cómo hacerle frente juntas y juntos a esas desigualdades. Entonces, llevo a los estudiantes de universidad privada a conocer esas condiciones, a aprender de la maestra que es la ancestra que vivió el conflicto armado y nos cuenta, ¿no? Qué hacer y cómo fue su llegada y quién es, de dónde viene, qué está haciendo ahora y cómo le aportamos nosotros. Entonces, allí digamos que hay una manera diferente de acercarnos, pero ellos llegan cuando ya se han preguntado a sí mismos quiénes son, cuando ya han reconstruido su propia historia familiar, lo mismo que hizo la profesora Marinela, hace el estudiante y se reconstruye y se transforma, y cuando llega ya a dialogar con ella, ya es, digamos, una transformación. Entonces, cuando hablo de la manigua, también hablo de lo que tú mencionabas al principio, y es que hay una dimensión étnico-racial del conflicto armado, hay unos que son los más afectados. En las cifras del Estado, los más afectados son los afrocolombianos. No, voy a empezar antes. Los más afectados son los étnicos, ¿sí? En general. Y de esos étnicos, tal como lo dice el Estado, indígenas, afro, ¿cierto? Racial, palenqueros. Entonces, estos que son racializados, estos que son etnizados, son los más afectados por el conflicto armado. Y de esos, entonces los afronegros o comunidades negras y afrocolombianos son los más afectados. Y de esos, podríamos decir que a pesar de que las cifras son astronómicas, ¿no? Y son indignantes, todavía hay subregistro. Y hay subregistro porque no siempre se evalúa la condición étnico-racial primero. Segundo, porque hay confinamientos que impiden que todas las personas afectadas estén en el registro, y hay subregistro por el autorreconocimiento, porque en esta condición de sociedad racializante, pues es más difícil decir que sí soy negro o sí soy afro o sí soy, digamos, en esa condición étnico-racial. Y que las personas que llegan del conflicto armado a las ciudades en condición de víctimas o combatientes, estas personas tienen que vivir en estos contextos, además de las violencias ya vividas, pues se suman a las violencias estructurales y al racismo cotidiano. La mayor dificultad, por ejemplo, planteada por los excombatientes es que al interior del grupo armado no eran racializados, ¿no? Que no había racismo, que habían otras violencias, pero no racismo. Y al llegar a las ciudades, pues esa es la gran dificultad, además de los estereotipos sobre el excombatiente, ¿no? De no ofrecerle trabajo y todos estos elementos. Entonces, allí hay unas violencias que están en estos contextos urbanos, que están al llegar las víctimas a los barrios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encuentran? ¿Cómo se encuentran con estas desigualdades también en los entornos urbanos, y que hay que, digamos, superarla a través de muchas acciones, ¿no? O por otro lado, también hay esta dificultad en el caso de la atención psicosocial y de los profesionales, porque hay un fenómeno que se llama, o que llaman el color blind, o la ceguera del color. Y es, entonces no hay que preguntar la variable étnico-racial, o no hay que hacer una oferta diferenciada, porque para eso
pues todos están siendo afectados. Pero cuando se niega el color, o sea, lo racial, entonces no nos damos cuenta o no se habla ni de los prejuicios étnico-raciales ni del racismo en las ciudades. ¿Listo? Entonces, hasta allí va la manigua. Hasta allí va la manigua. Bueno, muchas gracias pues por esas, no sé cómo llamar, por esa apertura de lo que pasaron en tus estudios de maestría y cómo luego fuiste dándole continuidad para lo que te quería tu estudio doctoral y a partir de ahí hacer una construcción, digamos, categorial desde la manigua para poder significar la trama, pues, de la problemática, precisamente lo que nos estás planteando el día de hoy. Mm, hay una consideración que podemos ir observando en las diferentes expresiones, ¿cierto? De carácter descolonial, de carácter también decolonial, de carácter despatriarcalizador, y es que en la otra frontera parece que estuviera el Estado. Y tú lo mencionabas, ¿cierto? El Estado como a quien el campesino tiene que precisamente deshiervar, ¿cierto? La manigua para poder obtener algún beneficio de lo que el Estado le pueda dar. Entonces, ahí en esa frontera del Estado eh, pasa algo, ¿cierto? Y resulta que el Estado termina siendo también politizado. Y en la politización del Estado hay una recurrencia y lo hemos podido observar, creo que en este año de gobierno con respecto a los anteriores años. Tú nos decías que tomabas la ley, por ejemplo, 1448, que es del 2011, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el Estado cuando una determinada politización, en este caso en encargatura de un partido político, eh, digamos que niega estas posibilidades de reconocimiento, en este caso el enfoque diferencial? ¿Y cuándo se niega? Por ejemplo, cuando se niega el conflicto armado, que fue lo que pasó en los 4 años anteriores. Cuando se niega el conflicto armado, se está negando todos estos procedimientos. Entonces, la pregunta que se me ocurre mientras tú nos vas dialogando es, ¿qué pasa con ese Estado? Con el que nos organiza, con el que tiene la posibilidad de crear un gobierno, tanto un gobierno nacional como los gobiernos departamentales y los gobiernos locales, mientras del otro lado están personas como tú, grupos de investigación como los que tú nos asistes, nos has expuesto, están los mismos campesinos haciéndoselas para poder reivindicar sus derechos, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con estas contrariedades, cierto? Con estos vaivén que están fluctuando por el tipo de gobierno, por el tipo de política que llegue precisamente a convenir con el qué hacer con las personas afectadas por el conflicto armado. Entonces, ¿qué pasa con todo este procedimiento? Bueno, entonces allí ya como que entramos en un asunto muy interesante porque hacíamos también esta conversa en la universidad, porque, por ejemplo, ya en la línea o el límite no está tan claro, Eyman, porque también somos Estado, también somos, digamos que hacemos parte de esas mismas agencias estatales, ¿cierto? Entonces ya lo que te contaba, ¿cierto? Una compañera de la universidad ahora es ministra. Entonces ahí ya no está tan claro porque el mismo contexto político ahí se ha ido transformando. Entonces ya hay, digamos, esas imbricaciones en el que estamos en la secretaría, estamos en ciertos lugares y se ven las transformaciones, ¿sí? Se ven las transformaciones, o por lo menos se avisoran, o por lo menos se alcanza, digamos, a ver un panorama distinto. Pero ¿qué hacer también? ¿No? ¿No? Es encontrarnos, porque cuando uno plantea esta interrogante, ¿no? Como ¿qué sabe usted de su familia? Independientemente del color de piel o de la identidad étnico-racial, entonces todo el mundo quiere hacer el ejercicio, ¿no? Este fue un primer momento del encuentro con los profesionales y las profesionales, y entonces hacíamos esa pregunta y cada una se iba con su tarea, y es maravilloso lo que pasa cuando como países tenemos unas raíces más largas, ¿no?
Entonces, bueno, esto yo no lo conocía, no sabía que mi familia era así, no me había enterado. Y es un poco el ejercicio que hacemos en la docencia, en los grupos, en la educación en diferentes espacios y en esos también, ¿no? De encontrarnos con los profesionales. Entonces, yo pienso que el quehacer pasa por ahí, ¿no? Por lo afrocéntrico también, encontrar un policentro. ¿Cómo hago más larga mi raíz ancestral indígena, ¿no? De pueblos originarios? ¿Cómo conozco más de esto que es mío? ¿Cómo conozco un poco más sobre lo afro que también es mío? Y cómo conozco un poco más sobre lo blanco mestizo que también es mío. Entonces, creo que una de esas propuestas es esa, ¿no? Poder reconstruir yo lo hago a través de metodologías artísticas o creativas por mis dos profesiones, y es hacer mapas de trayectoria, es reconstruir genogramas, es ir sabiendo quién soy yo, cuál es mi fenotipo y qué significa esto tan bello, ¿no? Como que no era no solo es dejarme crecer el cabello, sino saber qué función tiene este cabello en un clima tropical, qué función tuvo en el tema político de la desesclavización, ¿no? ¿En qué lugar tuvieron las mujeres mulatas en ese momento? Ay, como que uno va llenándose de otras descripciones. Otra acción, además de ello, es poder identificar mis propios prejuicios o incomprensiones culturales. Sí, como que con los profesionales y las profesionales mirábamos y ellos decían, no, mira, pero es que yo no sé si yo debo decir afro o negro, ¿no? Y empezábamos por ahí. ¿Qué significa esta categoría racial? ¿De dónde viene? ¿O cuándo surgió en Colombia, en este estado, ¿no? Cuando surge el Estado-Nación y empieza con un proceso antes de surgir como Estado-Nación. Entonces, yo pienso que el quehacer tiene que ver con el encuentro y posicionar el tema ancestral o la perspectiva, la pregunta, si se quiere, existencial, ¿no? Del quién se es y cómo es necesario para todos y todas, ¿no? Como lo étnico racial no es algo para afros, no es algo para indígenas, ¿no? Como que es algo para todos, porque todos necesitamos conocer más de nosotros. El otro elemento tiene que ver con, y yo lo escribo en la tesis, y es conocer más de las luchas y de los logros. Porque cuando yo entiendo estas luchas y estos logros, entiendo y puedo validar al otro, ¿no? Además del reconocimiento, es una validación de que hay una lucha importante. Yo siempre cuento esto de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. A mí lo que me pareció más apasionante es que un fenómeno fundamental y fueron los viajes por la libertad. Y es que en los viajes por la libertad se iban en estos buses hacia el sur de Estados Unidos para la lucha por la libertad, personas blancas y personas negras. ¿Y qué hacían las personas blancas ahí? Si era una lucha, ¿no? Por los derechos civiles de las personas esclavizadas. Y es que estas personas blancas habían entendido que no era un asunto de negros, era un asunto sobre la dignidad humana. Y la dignidad humana es de todos. Cuando un ser humano que está al lado mío vulnera su dignidad humana, yo me indigno y hago algo para, en este caso, esta invitación a la acción antirracista, ¿no? Hago algo, porque el rol del observador es bien importante. Tal vez que está racializado, de pronto en ese momento como que la indignación ni puede responder, pero yo puedo, ¿no? Responder y decirle al otro, no, momentico, no, ese chiste es racista, no me da risa, ¿no? Ella no se llama negra, ella se llama Mari, dile Marinela, ¿sí? Ella, y así por el estilo, ¿no? Podemos tener una acción antirracista. Y yo pienso que tienen también mucho que ver con, además de conocer las luchas, además de conocerse a uno mismo, reconocer su parte afro, su parte indígena, reconocer las luchas, la acción antirracista es avanzar a tejer estas sororidades, tan bonito que es esa palabra del proceso feminista, y es encontrarnos para amarnos y corazonarnos, ¿no? Desde allí, desde el corazón, desde lo que sentimos,
desde una palabra bonita para que el otro no se sienta atacado, aunque es importante, como he dicho, esa catarsis, ¿no? Como que yo hago conciencia del racismo cotidiano, entonces hay como una fase inicial antiblanco, pero luego yo puedo también llenar de mucho cariño y respeto la palabra para que todos puedan entenderlo, ¿no? Y se sientan vinculados en una lucha por la dignidad humana. Bien, bien, Marinella, gracias por la respuesta. Bueno, yo estaba aquí pendiente de si alguien de pronto nos puede adelantar algún tipo de pregunta por Facebook, no sé, no tengo ahorita. Me hemos conectado a una persona directamente allá por Facebook, no alcanzo a ver nada más en pantalla. Bien, yo creo que ha sido un ejercicio explicativo, interpretativo, vivencial, que nos ha puesto a nosotros en cuestión, ¿cierto? Sobre lo que venimos caminando. Sí, el asunto del encuentro me parece que es una apuesta de los diferentes movimientos sociales inicialmente y lo que también hoy se llama los pueblos en movimiento, las sociedades en movimiento, eh, que creo que tienen que ver con ello, o sea, ¿no? El encuentro para permitirnos sentirnos colectivos. Y en la medida en que somos colectivo, pues las transformaciones tomarán su tiempo, pero estamos haciendo un trabajo. Yo creo que desde la Constitución Política del 91, que ya cumplió ya sus 30 años, a la fecha, pues creo que hemos notado que ha habido una transformación de lo que pasaba antes y de lo que pasa ahora. Valga que, digamos, nosotros somos ancestrales mucho antes que la Constitución del 91, y valga que desde algunas leyes que estaban en el siglo XIX de pronto proveían de algunos instrumentos legales para poder reclamar los pueblos, en este caso étnicos, sus derechos territoriales. Valga todo ello, pero digamos que la acentuación político-administrativa del 91 hacia acá ha dado apertura a otros procesos. Entonces yo creo que eso se ha ido sintiendo y se va sintiendo en la medida en que sucede esto, en la medida en que las mismas academias van dando elementos, dispositivos para que sus doctorantes, sus maestrantes, sus pregrados empiecen también a articularse de formas distintas. Creo que eso también tiene mucho que ver y a veces ahí faltaría como focalizar más estudios, como las universidades también se han ido digamos, flexionando frente a otra forma de educación que tenía antes. Y tanto así que hoy en día la diferenciación es una apertura de las primarias, de las secundarias y las universitarias. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la diferencia en sus diferentes intersecciones, si valga el término que se puede hacer, ¿no? Bien sea de género, bien sea por condición diferencial cognitivo-física, bien sea porque hay una condición étnica, ¿cierto? Etcétera, tiene que ver también con ello y creo que lo estamos viendo de manera más clara en estos tiempos. Entonces, me gustaría saber si quisiera cerrar algo más, concluir con respecto a la temática abordada para luego sí pasar a hacer unas preguntas de cierre. Pues a mí me gustaría como ir conversando sobre esta frase. Me parece que yo quería como hablar un poco al final, dejar esta frasecita, ir cerrando sobre el tema de lo afrocéntrico, ¿sí? Entonces, Amese Ser, ¿no? En el discurso que hace, el discurso contra el colonialismo, nos dice esta frase que me parece como muy apropiada para esto que estamos conversando, ¿cierto? Entonces dice: el camino más corto hacia el futuro es aquel que pasa por el conocimiento más profundo del pasado. Entonces, a mí me parece que la paz, la construcción de la paz, pasa por una paz en el alma, ¿no? Como se decía en esta perspectiva más transpersonal, pero eh, yo diría,
la paz pasa por reconciliar primero todas las ancestralidades que nos habitan, ¿sí? Hacer un reconocimiento a todas estas víctimas y poder honrar a los ancestros entendiendo esto, ¿no? Y reconocer las víctimas pasa también por poder reconciliarnos con los victimarios, darle un lugar al excluido también en nuestro corazón para construir la paz, ¿sí? Entonces, reconozco que ha habido unas víctimas de la trata esclavista, que ahí hubo unos actores de esa esclavitud que hoy perviven también, digamos, en unas posibilidades de una acumulación de unos recursos económicos, materiales, y que es necesario identificar ahí para hacer procesos de reparación colectiva en Colombia, de redistribución de las riquezas, ¿sí? Y que luego, ¿sí? Y que luego también podemos, con aquellos que hemos sido diferenciados, que, o somos diferenciados para lo positivo y para lo superior, en esta relación superior-inferior, ¿no? En el que el blanco mestizo está en lo superior y aquellas negridades, ¿no? Están en lo inferior. Y entonces, reconocer eso en nosotros mismos es también poderlo reconocer en otras y otros y poder empezar a tejer otro tipo de relaciones que no pasen por la racialización. En ese sentido, poder superar los prejuicios raciales, eso no es algo fácil, ¿no? Con todo el camino, a veces uno y como que se ve a sí mismo reproduciendo el lenguaje colonial o las relaciones propuestas. Entonces uno tiene como que estar alerta, ¿no? Como que yo lo puedo deconstruir en mí mismo, esta postura de colonial y anticolonial hoy, ¿no? Antineocolonialista, y poder entonces tratar de construir otras relaciones con otros y otras, ¿no? Vincularnos en ese sentido. Te contaba pues lo de mi participación allí en el grupo Mitacuye, y hoy darme cuenta que desconozco mucho de mi abuela gitana y que hay que conocer más, ¿no? Que en algún momento de mi vida podré ir por ese camino. Y entonces yo pienso que la paz depende también mucho de eso, de poder internamente trabajarle la paz en el alma, ¿no? En estas, como dice ese nombre Mitacuyo Yacine, es todos mis parientes. Reconocer entonces el espíritu del agua en mí. Cuando empezaste, estaba saludando, yo quiero también ir cerrando y despidiéndome con esto del espíritu del agua y cómo nos reconciliamos con el espíritu del agua, con lo fluido, ¿no? Con esta capacidad de transformarnos al contexto que nos moldea, con esta también amplitud del mar, que es así, ¿no? Con la tranquilidad que genera el estar en el mar, ¿no? Ahí está esta idea del Pacífico como realmente es un alma muy pacífica. De hecho, algo que me sorprendió mucho cuando estaba escribiendo, encontrar que la mayoría de las estrategias de resistencia no fueron violentas de los africanos hacia los esclavistas, ¿no? Entonces ahí hay un alma realmente muy pacífica y yo creo que lo pacífico lo da tanto lo corporal como la música, ¿no? Y la posibilidad de encontrarse con otros. Es tan bonito como cuando uno llega a las familias afro y te reciben tantos abuelos y abuelas que uno se siente en paz, por fin. Entonces yo diría eso, ¿no? Que hemos reconstruido tanto otros centros. La idea no es que ahora pues sea antiblanca, yo no podría hacerlo por lo mismo que ya les dije, mi familia es así, ¿no? De mezclada. Pero sí es importante caminar otros centros que no hemos caminado, ¿no?
lo afrocéntrico, si se pudiera lo originocéntrico, lo romanocéntrico, ¿no? Por hablar de las comunidades rom. Estas son palabras inventadas por mí para hoy, inventadas para invitar al policéntrico, ¿no? Retomando este tema de lo afrocéntrico. Yo creo que con eso estaría bien. Ya despedir. Bueno, perfecto. Sí, yo creo que hemos coincidido en varios aspectos de todas las personas que han estado acá en los ciclos de la palabra, entendiendo que quienes llegan aquí al ciclo de la palabra son agentes de los movimientos, de grupos, de sociedades, de pueblos, de ancestralidades, ¿cierto? Es decir, no podríamos ser ajenos al espíritu, ¿cierto?, de nuestros pueblos, y por lo tanto tenemos en Marinella una cuestión, digamos, que podríamos decir que es normal y debería ser normal en Colombia, ¿cierto? La aceptación de la condición multicultural no vista en el espacio de grupos, sino vista también desde el interior en la recuperación de la memoria. Entonces yo creo que ahí hay unos elementos que el día de hoy hemos tomado en consideración y que creo que para esto que llamamos los procesos de paz, los procesos de restauración de la justicia merecen la atención, y estamos viendo también que están sucediendo cosas. Y esperamos que estemos contribuyendo entonces de esta manera a, a resistir, de esta manera a curar, de esta manera a abrir sendas de armonización con lo que hemos expresado, con lo que tú nos has expresado el día de hoy, Marinella, en esta tarde de hoy. Entonces, a nuestros queridos y estimados acompañantes de estos círculos de la palabra, de el semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial, pues les decimos muchísimas gracias por habernos acompañado. La Universidad de San Buenaventura, la extensión Ibagué, se despide. No sin antes, reitero, agradecerles a nuestros invitados, agradecerte a ti, Marinella Rivera, por estar aquí con nosotros, por habernos traído tus linajes hasta aquí a este espacio virtual, y que en este momento son carta abierta para que puedan otros escucharte y en su momento también pues acceder al material que tú tengas colgado de pronto en las redes, que creo que también podríamos irnos acercando a tu pensamiento, a tu sensibilidad, la sensibilidad de los pueblos que transitan en tu cuerpo. Entonces, un agradecimiento a ti, a la Red Interuniversitaria por la Paz y al Grupo Cavilando. Entonces, nos unimos a este trabajo, todas aquellas mujeres, aquellos hombres, niñas, niños, jóvenes, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, organizaciones sociales, universidades, defensoras del medio ambiente, organizaciones no gubernamentales, líderes y lideresas, y quienes ponen una semilla para construir un país en paz. Así que desde la Universidad de San Buenaventura tenemos una apuesta fraterna, corazonante, para preservar nuestra casa común. Entonces, un abrazo afectuoso con todos. Nos vemos dentro de 15 días con otro encuentro, con otro circulante, con otro pueblo, a través de la voz de otra persona que nos acompañará. Así que, Marinella, ha sido un gustazo tener la oportunidad de escuchar tus linajes. Hasta luego. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a todos por este espacio. Realmente fue un espacio muy bonito y una oportunidad. Gracias. Un abrazo afrocéntrico. Un abrazo.